La semana pasada comenzamos una serie que se llama El cielo y el infierno, destino final. Es como un nombre de película la serie, pero realmente, hermanos, estamos hablando no de algo de ficción, no algo de mentiras, no es algo de película hecho en Hollywood o en Bollywood o en cualquier otro Iwood que exista, sino que es algo plenamente real, literal, y es algo que es eterno y que nos espera a cada uno de nosotros. O cielo eterno o condenación eterno. Pero lo que sea va a ser eterno y va a ser final. Ese es el punto, destino final y el cielo final. La semana pasada estuvimos conversando, hicimos un viaje en la historia, retrocedimos 164 años, invitamos al señor Spurgeon a compartir una de sus predicaciones. No sé cómo lo hacía ese hombre para predicar 10 veces por semana, para predicar a campos abiertos, a miles de personas, y en ese tiempo no existía esto, ni micrófono ni nada, y predicada a viva voz. Lo único que entiendo es que vivió hasta los 55 años. Fue mucho, parece, el fuego que tuvo en la predicación, pero vale la pena desgastarse por la gloria del Señor. Si hay algo por lo que vale desgastarse en esta vida, hermanos, es por la gloria del Señor. Así que fue una predicación que se llamaba El cielo y el infierno. Fue una predicación bastante fuerte. Los predicadores antiguos no se andaban con chicas, realmente ellos predicaban muy fuerte. Y nosotros en esta generación hemos bajado un poco el pie acelerador y nos lleva también a pensar ¿por qué? Porque si la generación también, nuestra generación está al borde del infierno y también necesitan saberlo. En la predicación del día de hoy nosotros vamos a tomar la misma idea desde otro ángulo para ver un poco más lo que Jesús abre con respecto a este mundo espiritual. La predicación de hoy lleva por título El seno de Abraham y el Hades. El seno de Abraham y el Hades. Cuando nosotros podemos comprender un poco de qué se trata el seno de Abraham, tenemos que entrar a la cultura hebrea, a la cultura judía. En la cultura hebrea había un lugar que se denominaba el Seol o el Sheol, que era el lugar de los muertos. Cuando la cultura judía se hablaba del Seol, ellos entendían que era el lugar donde estaban finalmente la habitación de los que ya no estaban presentes en esta esfera de la tierra, sino los que ya habían partido. Y a ese lugar se le denominaba el Seol. En el Antiguo Testamento, antes de Cristo, ese lugar estaba dividido en dos grandes áreas o dos grandes cimas. Una era donde estaba el lugar de consolación para aquellos que habían sido salvos por gracia también. Recordemos que la salvación siempre ha sido por gracia a través de la fe. Pero había otro lugar dentro del Sheol que se denominaba el Hades. Y el Hades, hermanos, era un lugar de tormento. No era propiamente tal el infierno, pero sí ya era un lugar donde estos hombres que llegaban ahí estaban para ser atormentados hasta el día del juicio y luego al infierno. Vamos a ver lo que el Señor Jesús estaba trabajando o estaba comentando con respecto a eso. La introducción o el contexto que Jesús está estableciendo acá, le está hablando a fariseos que están mucho más interesados en posiciones, que están mucho más interesados en riquezas, que están mucho más interesados en el dinero que en cualquier otra cosa. Ahora la pregunta está, ¿cómo estamos nosotros con eso? ¿Es ese nuestro Dios? Parte Jesús hablando, vamos a comenzar un poco antes, en el capítulo 16, versículo 13, si lo puedes buscar ahí en tu Biblia, yo voy a leer la versión de la Biblia de las Américas, dice así la palabra del Señor, del 13 al 31. Pon atención, por favor, en la lectura. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y él les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más difícil es que en el cielo y en la tierra pasen, que un ápice de la ley deje de cumplirse. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otro, comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio.
Y en ese contexto comienza a hablar Jesús así. Había cierto hombre rico que vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yació a su puerta, cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de ella para nosotros. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Padre Santo, vamos delante de su presencia en esta hora, con temor y temblor, como cada domingo, Señor, clamando que sea usted hablando a su pueblo. Señor, quita a este predicador que no estorbe, Señor, para lo que tú tengas que decir a tu congregación. Habla hoy día a sus espíritus, habla a sus mentes, habla a sus corazones, Señor, que tú puedas exhortarle en todo lo que ellos necesiten ser exhortados, que puedas animarle en todo lo que necesitan ser animados, e incluso si en esta hora, en este lugar, hay alguno que aún no haya recibido salvación, vida eterna, clamamos, Señor, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia y que lleves a vida eterna este mensaje también, Señor. Lo clamamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, de esto, hermano, lo primero que tenemos que ver es el contexto al que Jesús entra antes de esta premisa. Y el contexto podemos llamarlo ¿cómo llegar al Hades? Hay un dicho por ahí que dice: para llegar al infierno tú tienes que hacer absolutamente nada. Simplemente vives tu vida conforme a los pecados que haces y así llegarás al infierno muy, muy rápido. Entonces, el contexto de cómo llegar al Hades es lo que Jesús lee o le dice a estos hombres. Está hablando con los fariseos y les dice: ningún siervo puede servir a 2 señores. Ustedes, fariseos, están diciendo que están sirviendo a Dios, pero yo les digo que nadie puede servir a 2 señores. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, y se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Originalmente ahí no dice no podéis servir a Dios y a las riquezas, puesto que Dios es persona y las riquezas son algo físico, material. Por lo tanto, la comparación es entre una persona y cosas. Esa comparación jamás estuvo en la Escritura. Lo que la Escritura dice ahí literalmente es: porque no podéis servir a Yahweh o al Señor y a Mamón. Y ahí compara Dios con el Dios de las riquezas. El Dios de las riquezas antiguamente se conoció como Mamón. Hay muchos entre ellos, entre hoy día, que sirven a Mamón, pero a otro Mamón, y por eso se reían los hermanos, ¿verdad? Acá en Chile, para el que no entienda, Mamón se llama a los hijos que están pegados a la falda de las madres y nunca se despegan de ellos. Esos son mamones, ¿ya? Pero en este contexto, volviendo al contexto hebreo, no mire a nadie, hermano, por favor, no se acuse, no queremos hacer eso hoy día, ¿ya? Pero en este contexto, lo que Dios está diciendo, lo que Jesús está diciendo: no se engañen, fariseos, porque ustedes no pueden decir que aman a Dios y que sirven a Dios cuando sus corazones están atados a Mamón y a las riquezas. Ellos están sirviendo a Mamón, ellos están sirviendo a las riquezas de este Dios místico pagano llamado Mamón, el dueño de las riquezas. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, fíjate cómo Jesús le está advirtiendo, le está diciendo cómo llegan ellos al Hades. Después dice: los fariseos, escucha la reacción de ellos después de que Jesús le dice eso. Los fariseos, que eran amantes del dinero,
no dice que apetecían, no dice que quizás les gustaba, dice que eran amantes del dinero, eran apasionados por el dinero. Al oír todas estas cosas, se burlaban de él. Fíjate cómo se burlaban de Jesús, porque Jesús estaba tocando lo que llenaba su corazón. ¿Qué llenaba su corazón? Mamón y las riquezas. Y Jesús les dijo y les advierte. ¿Cuántas veces a nosotros el Señor, hermano, a través de personas, a través del Evangelio, nos está advirtiendo de tal y tales cosas? El Señor siempre está sobre nuestras vidas, de alguna otra forma, de una palabra, de una conversación te va advirtiendo de algo que está en tu vida que no debería estar ahí, y muchas veces, ¿sabes cuál es nuestra reacción? Nos burlamos. Nos burlamos. Y decimos, no, yo antes era, pero ahora soy. Pero en ese antes y el ahora, la verdad es que en forma interna, nada ha cambiado. Solamente la frase. Por eso nosotros necesitamos examinarnos mucho más antes de poder decir cualquier cosa como esa, porque los fariseos tenían fama y apariencia de piedad y servían a Dios aparentemente, pero sus corazones estaban corrompidos por Mamón y las riquezas. Sigue Jesús hablando y les dice, los fariseos que eran amantes, entonces ellos se burlaban, y Jesús les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres. Wow, hermanos, ¿quién de nosotros no es experto en justificarse? Cuando nosotros estamos mal, pero no queremos arrepentirnos, cuando ese maldito orgullo que está en nuestros corazones trata de controlarnos y tratamos de mostrarnos aparentemente muy piadosos para el mundo, y hermanos, simplemente estamos siendo hipócritas. Esto es lo mismo que está ocurriendo acá. Ellos tratan de justificarse. Me gustaría que acá pusiéramos un espejo para todos nosotros, porque todos nosotros estamos en un proceso así. En algún momento todos nosotros estamos confrontados con nuestros pecados y en vez de arrepentirnos y apartarnos, nos justificamos y en soberbia tratamos de mostrarnos más fariseos que estos mismos fariseos. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo llegas al Hades? Bueno, sigue estas instrucciones y podrás fácilmente llegar a ese lugar. Entonces dice el Señor, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que de entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Amados hermanos míos, la Escritura señala que muchos van detrás de riquezas, pero el Señor dice que no busquemos el oro, porque el oro se corrompe. Todas las riquezas finalmente son o corrompidas por el hollín, o por las polillas, o por el ladrón. Sino que nos manda ¿qué? ¿Hacer riquezas dónde? Riquezas reales, hermanos, en el cielo. Pero muchas veces nosotros somos movidos en nuestros corazones a tratar de aparentar, a tratar de tener más, a tratar de ganar más. Y hermano, déjame aclararte algo. Eso en sí no es malo. Lo malo es que eso gobierne todo nuestro corazón y que nuestro foco de vida sea solamente eso. Ese es el punto. Eso es lo que pasaba con ellos. Ellos se jactaban de piedad, pero mentían en sus corazones. Y el Señor le decía, Dios conoce vuestros corazones, porque de lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Sigue hablando Jesús y le dice, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan, tenían siempre la ley y los profetas, pero hoy día tienen algo mucho mayor, porque el reino de los cielos ha llegado y está delante de ustedes hablándoles ahora. Tremendo privilegio que tenían estos hombres. Pero hermanos, ni el mismísimo hecho de que Jesús estuviera delante de ellos proclamándole el reino hacía que cambiaran los corazones. Lo veíamos en la predicación de la semana pasada de Spurgeon cuando decía, este Jesús puede hablar dulcemente, puede tener riachuelos de palabras, puede ser el hombre más elocuente de la tierra, pero ¿cuántos de ustedes van a cambiar simplemente por lo hermoso de su rostro y de su apariencia? Ninguno. Ninguno, a menos que el Espíritu Santo mismo intervenga y con ese poder del Señor quite tu corazón de piedra y ponga un corazón de carne. Si el Señor no te resucita, si el Señor no te reaviva, si el Señor no te da un nuevo nacimiento, nadie lo va a hacer. Y ese es el mismo punto acá. Estos hombres, hermanos, tienen apariencia de piedad, están siendo en la primera línea del mundo espiritual, supuestamente de guías, pero están muertos.
muertos. Hablábamos en la clase del día jueves que nosotros muchas veces entendemos el Evangelio y no lo entendemos profundamente. Y si tú entiendes qué es el Evangelio es locura. Porque tienes que hablar cosas espirituales a gente que está muerta y que no puede entender absolutamente nada de lo que tú dices. Poníamos el ejemplo de que si tú vas caminando en una hora peak por ahí por la avenida Valparaíso, se ve lleno de gente por todos lados. Y tú vas caminando y tú eres uno vivo entre los muertos. Porque todos esos que andan ahí están muertos. Tienen apariencia de que viven, pero están muertos. En sus espíritus, en sus corazones, son zombies. Esto es lo mismo que está pasando y evidenciando Jesús con estos fariseos. Y sigue hablando. Pero más fácil es que el cielo y la tierra pasen, que un ápice de la ley deje de cumplirse. Todo está ahí puesto para que se cumpla, hermanos, y créanme que todo lo que Dios habla, ninguna palabra de Dios va a caer en vano. De hecho, tanto es el poder de la palabra de Dios que cuando Él dijo, sea la luz, cuando no había nada, aún la nada obedeció a la palabra de Dios. ¿Y tú piensas que tú podrías resistir a su palabra si Él habla contigo? Hermano, cuando Dios habla, cosas suceden, siempre. Y es por eso que Él también en esta hora comienza también a hablar contigo. Sigue avanzando Jesús y dice otro punto. Primero habló de la codicia y del dinero. Ahora habló de todo lo que era la inmoralidad sexual y de lo que era la ley con respecto a la falta de lealtad entre los votos que se habían pronunciado. Dice, todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete con adulterio. No solamente estos hombres estaban ávidos de poder y de riquezas, sino que también eran lujuriosos, pensando que el poder y las riquezas iban a traer a otras mujeres, iban a poder conquistar otras personas, y realmente eso, hermano, estaba sumando un camino rápidamente que conducía al Hades. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otro, comete adulterio. Y el que se casa con la que está divorciada del marido comete adulterio también. Eso es lo que el Señor está diciendo. Entonces, en este contexto que Jesús está exponiéndole a los fariseos, le muestra esta ruta directa, highway, al Hades. Luego viene lo que Jesús está hablando con respecto a un ejemplo. Y comienza Jesús, el maestro de los ejemplos. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día de fiesta con esplendidez. Solo coincidencia que este hombre que se viste de ropa fina se parezca un poco a los fariseos con los que Jesús está hablando. Solamente coincidencia, ¿verdad? Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. El hombre se preocupaba de su apariencia. Hermano Mario, si tuvieras algún vasito. Tengo acá, me permiten un segundo. Cada vez que me pasa eso, más admiro a los predicadores antiguos. Bien. Les decía que Jesús estaba hablando que había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. No solamente el hombre estaba abocado a la riqueza, sino que le gustaba jactarse de ella, le gustaba tener grandes fiestas donde ostentar esas riquezas, donde podían ver cuán hermosamente, cuán fino estaba vestido, y celebraba días con fiesta, con esplendidez. Imagínate que esto no solamente es un rico, sino que todo eso, ¿qué atrae? Cuando tú ves películas, por ejemplo, en las que ves al rey y a su corte celebrando algún baile, ¿el rey está solo? No, hermano, está lleno de personas que quieren ostentar, que quieren alcanzar algún beneficio económico, que quieren mostrarse cercano al rey porque quieren ser como ellos. Este hombre probablemente no estaba solo en esas fiestas, sin duda. Pero también nos muestra el otro contraste. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta, cubierto de llagas. Este era el típico ejemplo de la miseria o de los hombres que vivían en miseria en Israel, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Entonces nosotros podemos ver en la esfera terrestre
cómo era la vida de este hombre rico y cómo era también el padecimiento y la vida de Lázaro. Finalmente nos cuenta Jesús en la historia rápidamente que mueren ambos. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. El Lázaro muere solo, como un perro, literalmente. De hecho, hasta los perros tenían más que él. Recuerdan que los perros del amo tenían mucho que comer y él se saciaba con las migajas. Bueno, el pobre murió solo y nada más se dice. Y fue llevado por los ángeles al seno. Y aquí nosotros comenzamos ya a tener cierta vislumbre de qué ocurre en la muerte. Cuando nosotros dejamos este cuerpo, recordemos que la muerte simplemente es la separación del cuerpo del espíritu. La muerte es el envase a la tierra, el cuerpo. El espíritu es el que, dice la Escritura, venía este ángel y lo llevaba al seno de Abraham. Cuando se habla del seno de Abraham, tiene la idea de estas cenas antiguas. ¿Recuerdan la última cena? Bueno, había uno que estaba reclinado al pecho de Jesús. Hermanos, la cena del Señor se hacía no con una mesa y sillas. Estaban todos sentados y reclinados. Ese era el tipo de situación en la que estaban. Y ellos se confortaban no solamente con la comida, sino con el hecho de estar unos con otros. Y había uno especial que estaba a un lado del principal, que gozaba de un mayor privilegio al estar ahí. Y en este lugar, en este momento, es Lázaro el que está gozando de ese mayor privilegio, está puesto al seno de Abraham. Y dice, y murió también el rico y fue sepultado. Te imaginarás cómo fue esa sepultura. Grandes riquezas, grandes muestras de cariño, que en el fondo son falsas, simplemente es por el dinero que él tenía. La hipocresía de los hombres, hermanos, nos sigue desde que Adán pecó. Y murió también el rico y fue sepultado. Y eso es lo que ocurre en la esfera terrestre. Rápidamente pasa Jesús y hace un movimiento entre lo que estaba en la vida y luego pasa a una esfera celestial. Y es aquí donde nosotros vamos a calzar un poco este asunto del Hades, del infierno y todo eso. ¿A qué se refiere? Dice el 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham y a lo lejos a Lázaro en su seno. El rico murió e inmediatamente fue llevado ¿dónde? Al Hades. El Hades, hermanos, para ordenar un poco en tus mentes, el Hades no es literalmente el infierno, no es el infierno final o el lago de fuego final que menciona Apocalipsis. El Hades es un lugar de espera para ese juicio final, cuando los muertos sean resucitados y los libros sean abiertos de acuerdo a Apocalipsis 20 y 21. Mientras tanto, todo aquel que murió sin Cristo va al Hades. En el Hades no hay más esperanza, esto no es un purgatorio, esto es un lugar de espera, pero ese lugar de espera es un lugar de tormento. Por eso dice la Escritura, y en el Hades alzó sus ojos el hombre rico estando en tormentos. Él no estaba esperando. Muchas veces se comienza a decir y se empieza a decir, oh, qué bueno que la persona murió, descansa en paz. Wow, hermano, cuando yo escucho eso y he conocido la persona, esa pregunta, esa afirmación de descansa en paz, me gustaría que pudiera el rico enfrentarse con eso. ¿Tú ves al rico descansando en paz acá? No, hermano, dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, pues estoy agonía en esta llama. Estaba siendo atormentado, él ya estaba pagando todos sus pecados en vida. Es lo que Jesús le estaba diciendo a los fariseos. Véanse ustedes ahí para que vean los que les toca. Hay otra doctrina que se llama el dormir de los muertos. ¿La han escuchado? Que dice, no, los muertos están durmiendo. Hermanos, eso jamás aparece en la Escritura como una evidencia. Gracias, hermano Mario. ¿Tú ves a Lázaro durmiendo acá? Hermanos,
lo que Jesús está haciendo es abriendo una esfera de lo que ocurre en el otro lado de la vida. Cuando el Señor dice que Dios no es Dios de muertos, porque dice yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quiere decir que Dios está viendo por un lado a todos los que estamos vivos en esta esfera, los que estamos ahora y todo el planeta, 7.500 millones de personas que están a esta esfera, pero Él también está mirando la otra esfera al mismo tiempo. Los que están acá estamos vivos para Dios, los que están acá también están vivos para Dios. Él está mirando a todos en el mismo momento. Nosotros no podemos verlos a ellos, nosotros miramos en el cementerio, pero Dios les ve a ellos vivos. Y esto lo está ocurriendo al rico en el Hades. El hombre está vivo, está consciente y el hombre está siendo atormentado en una llama. Es un destino final que es terrible. Y ese destino final nunca va a cambiar. El único cambio que hay es cuando el Señor toma el Hades y el Hades completo, ¿sabe dónde va? Al lago de fuego o al infierno. Y eso es eterno. No hay escapatoria de ese lugar. No existe forma de escapar. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham y le dijo: Señor, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Fíjate lo pequeño que una punta de su dedo la moje en agua y refresque mi lengua porque estoy en agonía en esta llama. No sé si has estado de repente en un día de extremo calor y lo único que desean tus labios es un poco de agua, ¿o no? Fíjate, este hombre dice, una gota, es todo lo que yo pido. ¿Cómo era, hermanos, el sufrimiento y el ardor que este hombre estaba viendo? Y aquí es donde viene Abraham. Entonces, antes de entrar a Abraham, cerramos dos conceptos. Primero, el Hades no es finalmente el infierno. El infierno viene. Todo lo que esté en el Hades, todos los que estén en el Hades están vivos, están conscientes, no están durmiendo, están en tormento. Luego viene completamente y eso se va al infierno. Eso tú lo puedes buscar en Apocalipsis 20, 21 si quisieras indagar ahí. La doctrina del dormir, esa doctrina del dormir que es muy característica de los adventistas u otros, o de la aniquilación, hermanos, eso no es tal. Hay un infierno, hay un Hades, hay un lugar de tormento preparado para todos aquellos que se gozan precisamente en las riquezas o en cualquier cosa que quite el lugar de Dios. Cantábamos nosotros, no hay otro, no hay otro. Todo el que toma el lugar de ese otro, que es Dios, hermanos, entonces va rumbo al Hades porque está viviendo en idolatría. Y esto es lo que pasó con ese hombre. Pero Abraham le dijo, hijo, fíjate cómo trata a Abraham a esta persona. Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes. Esto no quiere decir, hermanos, que si tú eres rico en esta vida vas a estar muerto al otro lado. No. Eso quiere decir, y le decía a Abraham, recuerda que tú tuviste todo lo que necesitabas y más de lo que necesitabas y desparramaste todos esos bienes en fiestas y en disoluciones y en pecado y en poder y en tantas cosas, pero una cosa no hiciste fue buscar al Señor. Nunca buscaste a Dios, nunca buscaste la misericordia, nunca compartiste misericordia, tuviste a un pobre a los pies al cual ni siquiera migaja le diste. Tú viviste todo lo que tenías y te saciaste de todo lo que necesitabas y querías, incluso te hastiaste de todas las cosas que tú tenías. Muchas veces nosotros vemos esos banquetes y sabemos que no existe persona alguna que pudiera comer todo eso, pero aún así está todo eso para mostrar poder y riquezas. Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Lázaro no va al cielo, hermanos, por recibir males o por ser pobre. Lázaro, el nombre de Lázaro significa que es uno que está dependiendo de Dios. Entonces se entiende, aunque Jesús no está mostrando el tema porque le está hablando a los fariseos y su condición, Lázaro simplemente es uno que está como un adosado a la historia, pero se entiende que Lázaro fue uno que sirvió, que siguió o que creyó en el Señor. Por algo está en el lugar que está. Dice, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. ¿Has escuchado cuando dice la Escritura que allá no va a haber más llanto, ni más lágrima, ni más dolor?
Bueno, eso en cierta forma ya lo estaba recibiendo Lázaro, aunque eso tampoco es el lugar final. El seno de Abraham fue un lugar donde en esta esfera espiritual que existió y estuvo en vigencia hasta la resurrección de Cristo. Luego de eso, el estado de esos hombres que descansaron o que murieron en Cristo, en la fe, fueron llevados a la presencia de Cristo. ¿Recuerdas al hombre rico, al hombre de la cruz que decía, Señor? Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en mi reino. Entonces, ese es un cambio que se dio cuando Jesús fue llevado. Ahí dice Efesios que Él bajó a las profundidades y llevó cautiva a los que estaban cautivos en ese aspecto. Dice, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora eres consolado aquí, tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que no quieran pasar de aquí a vosotros, no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de ella a nosotros. Vamos a hacer una sesión de espiritismo, vamos nosotros a llamar a Charlie o a cualquier personaje que pueda andar por ahí, ¿no es cierto? Vamos a usar la Ouija, vamos a hacer contacto con los muertos. ¿Tú sabes que eso hermanos, era una entretención habitual aquí en Viña del Mar? Viña del Mar era una ciudad de alta alcurnia y la entretención de los domingos de las familias ricas era hacer sesiones de espiritismo. Búscalo en la historia, lo vas a encontrar. Así se entretenían en Viña del Mar. En todos esos palacetes y castillos que nosotros podemos encontrar, eso ocurría. Por eso han escuchado que andan muchas casas por ahí que están plagadas de demonios, ¿o no? Bueno, eso queda. Hermanos, una cosa necesito que entendamos también. Nadie puede volver de la muerte una vez que ha llegado ahí. No existe eso. Dice la Escritura que después de la muerte viene el juicio, eso lo dice el libro de Santiago. Entonces ninguna persona, ni el abuelito, ni la abuelita, ni el tío, ni la tía, ni la mamá me vino a ver y me vino a visitar. Hermano, eso no es posible, no es factible. Bíblicamente eso tiene otra esfera. Eso tiene que ver más en la superstición de los hombres que no conocen a Dios, pero los que conocemos a Dios sabemos que está establecido para los hombres que mueran solamente una vez y después de esto el juicio. Por lo tanto, nadie viene del otro lado para acá. Quizás podemos preguntar, ¿y qué pasó con? Bueno, lo veremos puntualmente en otros asuntos, pero nadie puede venir de la muerte hacia acá. Nadie va a venir, nunca. ¿Quiénes son los que vienen entonces? Porque de que alguien vienen, ¿o no? ¿Quiénes son los que vienen? Hermanos, son los demonios. Los demonios tienen la capacidad de conocerte y de imitarte. De hecho, ellos, hermanos, están organizados de tal forma que siempre están alrededor tuyo. Ellos conocen perfectamente todo lo que haces, todas tus falencias. Cuando estás solo en el lugar de tu habitación más oscura y piensas que nadie te ve, ahí están ellos mirando, observando y listos para acusar, listos para apuntar. Por eso ellos te conocen también y pueden imitar también. Déjame contarte solamente una historia de esto, hablando de una persona que estaba viviendo una posesión demoníaca, porque esto también es real, y fueron a buscar a un cristiano que supuestamente tenía ciertas habilidades con este asunto, y precisamente el cristiano fue a confrontar directamente a la persona que estaba siendo poseída. Muchas gracias, hermana. Y la persona lo primero que hace es ponerse en pie y mira al cristiano y le dice, ¿Tú vienes a luchar conmigo? Tú que antes de llegar acá estabas en tu cuarto y estabas haciendo esto, y tú vienes ahora contra mí. ¿Sabes qué hizo ese cristiano? Quedó destrozado, avergonzado. ¿Cómo era posible que ese demonio supiera todo lo que el hombre estaba haciendo en su cámara secreta? Hermanos, te conocen, te siguen, están ahí siempre mirando. Así como hay ángeles asignados a tu protección, también hay demonios que están ahí mirando y anotando. Entonces, eso es, hermano, lo que ocurre cuando en estas sesiones de espiritismo aparece supuestamente el tío, la tía, la abuelita, el esposo, lo que sea. Nadie viene del mundo de los muertos acá. De hecho,
Ni siquiera en el mundo de los muertos ellos pueden moverse de un lado a otro. Es lo que decía Abraham, aunque aquí también hubo un cambio, pero esto todavía sigue siendo acá. Decía Abraham, y además de todo esto hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, y estamos hablando del mundo espiritual, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie puede cruzar de allá a vosotros. El que está en el Hades queda. Lo único que espera la persona que está en el Hades, el único cambio que va a tener es que el Hades completo luego va al infierno y de ahí a la eternidad. Terrible esperanza. O sea, el que está en el Hades solamente espera cuándo será que el día en que los libros sean abiertos para finalmente ir y terminar en el infierno. Esa es toda la esperanza que tienen. Y el que está en el seno de Abraham, hermano, allá se va a quedar hasta que Cristo venga y tome todas esas personas y las lleve a la presencia de Cristo. Que ese fue el cambio que ocurrió cuando Cristo fue resucitado. Y dice, entonces él dijo, el hombre rico, te ruego, Padre, pues, que lo envíes a la casa de mi padre. Fíjate lo que le está pidiendo. Ahora el hombre rico tiene compasión. Ahora el hombre rico supuestamente está pensando en los otros. Ahora el hombre rico, ahora sí, dice, Señor, por favor, ten misericordia. Entiendo, yo estoy aquí, perfecto, pero que mis hermanos y mi familia no vengan. Envía a Lázaro de entre los muertos para que vaya y les predique. ¿Qué dice Abraham? Dice, pues tengo 5 hermanos, decía el hombre, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. ¿Logran entender acá que el hombre rico no estaba durmiendo? Que el hombre rico no estaba esperando a ser resucitado para un juicio. El hombre rico ya estaba en ese lugar de tormento. Y eso es lo que espera hoy día. ¿Qué pasa con una persona que muere hoy? Una persona que muere hoy, hermanos, si muere en Cristo, va a la presencia de Cristo. Ese lugar no es el destino final, va a la presencia de Cristo. Recuerda que los muertos resucitan, ellos van a ser puestos con cuerpos nuevos para vivir y habitar en cielo nuevo y tierra nueva. Ese es el fin. Pero mientras tanto, espiritualmente están en Cristo, están en reposo, están en descanso. Pero los que mueren hoy día sin Cristo, hermanos, van directo al Hades. No al infierno, al Hades. Y de ahí no escuchan, no ven, no tienen ninguna relación con este mundo. Por ahí, hace un tiempo atrás, escuché una tremenda aberración en un funeral donde se le hablaba al muerto y habían 2 pastores, por decirlo de alguna forma. Uno de ellos, predicando, le decía al muerto que no había ido un par de veces a la iglesia, pero vivía una vida de disolución, y le decía, tú cuando estabas en vida fuiste mi ídolo. Y le planteaba eso al muerto, le estaba hablando al muerto. Luego el otro pastor le dice, no sé si tú me estás escuchando, pero quiero decirte, y empezó a decirle palabras bellas y bonitas al muerto. Hermanos, ¿dónde está ese muerto? Lo más probable es que estaba en el Hades. No tiene nada que decirle, menos un pastor supuestamente. Necesitamos entender y comprender, hermanos, qué es lo que la palabra enseña para no estar diciendo disparates ni herejías, porque, hermanos, nosotros debemos entender quiénes somos en Cristo y qué ocurre en Cristo. ¿Qué ocurre con los muertos? Van en Cristo a su presencia o al Hades. Eso es lo que tenemos que tener presente también. Por eso estamos viendo este mensaje de el Hades y el seno de Abraham. Tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas que los oigan. Ahora, cuando Jesús está hablando de eso, cuando habla de Moisés, ellos tienen a Moisés y a los profetas. Los que han pasado por el discipulado saben qué es esto. ¿A qué se refiere a Moisés y a los profetas? ¿Recuerdan? Cuando habla de Moisés, está hablando de la ley, de la Torá. Jesús está hablando de la división del Tanaj, de la Torá, del Leviim y del Ketuvim. Por eso está hablando. Tienen a Moisés. Moisés representa la ley. Y tienen a los profetas. ¿Se acuerdan que es el Neviim? Todas esas secciones, ¿a quién apuntaban? ¿De quién hablaban?
de Cristo. La Torá, la ley, apunta al Señor Jesucristo. Los profetas hablaban de Cristo. ¿Recuerdas Isaías cómo habló más que ninguno de Cristo? ¿Recuerdas a cada uno de los profetas hablando de Cristo, hablando del reino, hablando de Dios, hablando del día final, hablando del día malo, hablando de la condenación? Eso le decía Abraham. Mira, hombre rico, ellos tienen a Moisés y a los profetas. A ellos deben escucharlos. A ellos deben escucharlos. Fíjate la respuesta que da el hombre rico, aún estando en condenación, aún estando en sufrimiento, sigue en ignorancia. Dice, y él le dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Si un muerto viniera y les dijera lo terrible que es esto, entonces ellos escucharían y se arrepentirían. Y de ahí han surgido pastores que han dicho, yo estuve 3 minutos en el infierno, yo estuve 5 minutos en el cielo, yo estuve aquí, yo estuve allá. Y toda la gente le dice, oh, él estuvo en el infierno. ¿Han escuchado blasfemias más grandes que esa? Hermano, el que está en el infierno se queda, en el Hades en este caso. El que está en el cielo, allá va, a menos de que sea Dios el que haya hecho algo puntualmente como lo hizo con Pablo. ¿Recuerdan cuando Pablo dice, yo vi a un hombre, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, que fue llevado al tercer cielo y de ahí bajó? Bueno, él tuvo ese tremendo privilegio de conocer el tercer cielo, el cielo de Dios. Pero nadie, hermanos, nadie va al cielo ni al infierno en este sentido. De hecho, el que fue al infierno se quedó allá. ¿Te acuerdas de Enoc? Caminó Enoc con Dios y se quedó. Estaba tan cerca de la casa de Dios que dijo, Señor, quédate un ratito conmigo, y ahí se quedó. Enoc todavía está con el Señor. Pero ese es el punto. El hombre rico le dice, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Él había puesto la esperanza en las señales, en los ejemplos. Vamos a ver si eso es verdad. Acompáñame a Juan 12, del 9 al 11. La tesis del hombre rico en el Hades era que si alguno viera a los muertos y ellos le anunciaran a los vivos, ellos se arrepentirían. Veamos si es verdad. Juan 12 dice lo siguiente. Juan 12 del 9 al 11. Te lo leo. Dice así. Dice, entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron no solo a causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. ¿Había uno que estuvo entre los muertos? Sí, había sido resucitado. Él era Lázaro. ¿Lo conoces? ¿Conoce la historia? Entonces, la tesis del hombre rico es si alguno viniera de los muertos y advirtiera, entonces a él escucharían. Veamos qué pasó. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Escucha el 10. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. Hermanos, este hombre venía de entre los muertos, este hombre había estado ahí, este hombre podía testificar, pero ¿qué pasaba con los fariseos y los principales sacerdotes? ¿Querían escucharlo para arrepentirse? ¿Qué querían hacer? Querían matarlo. Querían matarlo. Hermanos, los hombres estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay ni un solo hombre que esté vivo a la presencia de Dios, a menos de que Dios mismo venga y nos resucite espiritualmente o nos haga nacer de nuevo. Estos hombres estaban en presencia de un hombre que había resucitado y que podía hablar y dar testimonio, pero lo único que querían hacer no era escucharle, era matarle. No solamente a él, sino también a quien le resucitó, a Cristo. Entonces, él dijo, no, padre Abraham, si alguno no va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Hermanos, Dios ha establecido el Evangelio como la herramienta de salvación para levantar a los muertos espirituales. Dios no ha establecido que tú vayas a un cementerio y veas que los hombres resuciten y de ahí te digan cómo fue. Eso no es
eso no cambia nada. Eso simplemente puede darte un choque, eso puede simplemente afectarte o pensar que quizás tal hombre o tal hombre hizo eso, pero no va a cambiar nada a nivel espiritual. Nosotros, dice la Escritura, dice que tenemos un corazón que está muerto en nuestros delitos y pecados. Y tenemos un corazón de piedra, dice el profeta Ezequiel. Y ese corazón de piedra se queda ahí hasta que, de acuerdo a Jesús en Juan 3:8, el viento sople donde quiera y venga y quite ese corazón de piedra y ponga un corazón de carne. Y hermano, eso no lo hace ni tú, ni lo hace un muerto que salga de una tumba, ni lo hace nadie, eso lo hace solamente el Señor por su poder y su poder. Entonces, después de esto, hemos comprendido un poco de lo que Jesús estaba hablándole a esos hombres fariseos y le está apuntando. Ustedes que aman las riquezas, ustedes que aman el tema de las faldas y las fornicaciones y los adulterios y todas esas cosas, ustedes van rumbo al Hades. Y el Hades es de esta forma. Y ahí les mostró claramente lo que está ocurriendo. ¿Hay doctrina del sueño de los que duermen? No. Nosotros, hermanos, estamos conscientes en este lado y cuando dejemos este cuerpo vamos a seguir conscientes. En la presencia de Cristo, espero, o en el Hades, siendo atormentados con la única esperanza de hacer un cambio del Hades al infierno y nada más que eso. Entonces, mi amado hermano, cuando nosotros hablamos de qué pasa después de la muerte, qué nos espera, esto nos espera. Si tú no sabías qué iba a pasar contigo, la muerte no es un asunto de que vas ahí y te quedas dormido, sino que tu cuerpo cae, tu espíritu sale. Y el espíritu, tú me estás oyendo ahora y estás escuchando, estás comprendiendo todo con tu área espiritual. Cuando tu espíritu salga de tu cuerpo, el cuerpo queda como un envase a la tierra. Ese cuerpo no va a ser salvo, ese cuerpo no va a ser glorificado, ese cuerpo simplemente es una herramienta de Satanás para hacernos pecar contra Dios. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer las cosas bien espiritualmente y este cuerpo, ¿qué nos dice? A lo malo. Pero el que está en Cristo no tiene que obedecer a su cuerpo, sino que tiene que obedecer a su espíritu. Entonces, mis amados hermanos, eso es lo que ocurre cuando tú dejas tu cuerpo. Vas a la presencia de Cristo, que es un lugar también de gozo, de paz, de consolación, pero no es el lugar final cuando el Señor con voz de arcángel diga a la final trompeta que los muertos en Cristo resuciten primero, ahí se te va a unir a un cuerpo, hermano, glorificado. No es este cuerpo, nada de este cuerpo va a ser glorificado, es un cuerpo nuevo que va a ser unido con tu espíritu y de ahí vamos a vivir en cielo nuevo y tierra nueva por los siglos de los siglos. Eso es lo que nos espera a nosotros. Al otro, te voy a contar lo que les espera. Si puedes acompañarme a Apocalipsis. Apocalipsis 20, del 11 en adelante, te voy a contar lo que le espera a los que están en el Hades, que ya están en sufrimiento. Apocalipsis 20, 11, dice así la palabra del Señor. Juan hablando desde la isla de Patmos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Piensa, hay un libro que es único, hay otro grupo de libros que es el libro de las obras. Dice la Escritura, y el libro de la vida, los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Por eso fueron juzgados esos muertos. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Fíjate cómo cierra el versículo 15. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Han resucitado estos hombres, los libros de las obras han sido puestas ahí, todos y cada uno de ellos ha sido enjuiciado a través de sus obras. ¿Por qué? Porque Dios es justo y ellos pueden decir, nosotros hicimos buenas obras, veamos tus buenas obras. Pero al final del día, cuando el Señor sella, dice, pero todo aquel que no estaba inscrito en el libro de la vida será arrojado ¿dónde? Al lago
de fuego. Ese es el destino final, hermanos, para los impíos, para los reprobos, para aquellos que amando más las riquezas, sus lujurias, han decidido seguir a Mamón, han decidido seguir a Lilith. Lilith era la deidad de la lujuria, de la sexualidad mala vida. Y eso es, hermanos, eso es como nosotros podríamos concluir el día de hoy este mensaje. Hoy día tú ya estás claro, no te pongas a hablar con los muertos. Cuando vas al cementerio no hablas con el muerto, es simplemente lo que guardas en tu memoria, tu recuerdo. De hecho, ni siquiera tendrías que ir, pero si quieres ir, puedes ir, no hay ningún problema. Eso es un recuerdo que se podría seguir. Pero esa persona no está ahí. Solamente está el cuerpo que está en descomposición, nada más queda. Esa persona está o en Cristo o en el Hades. No existe purgatorio, no existe ningún lugar así de segundas oportunidades. No hay más oportunidad. Hermanos, este es el tiempo. Este es el tiempo. Si tú has comprendido este mensaje, la pregunta para ti en el día de hoy y para cerrar. Si tú murieras hoy, si ese corazón que está latiendo ahí dejara de latir y hiciera el último beat en este segundo, ¿qué ocurriría no con tu cuerpo? Tu cuerpo caería sin duda hacia atrás, adelante, hacia los costados. Todos quedaríamos en shock, quizás buscando alguna forma de hacer algo. ¿Qué pasaría con tu espíritu? Cuando viniera el ángel a tomar ese espíritu, ¿dónde lo pondría? Te hablo a ti ahora, en esta mañana. ¿Dónde va a poner ese espíritu? ¿Va a ir a reposar en Cristo, a su presencia, o va a ir al Hades, donde de ahí no va a haber escapatoria? Entonces, hermano, quiero rogarte, clamar a ti que puedas examinar tu vida, porque dura cosa sería que estando tan cercano supuestamente a Dios y su palabra, ese ángel te dijera, ven, maldito, al Hades preparado para ti. Es por ello, hermano, que tú necesitas examinar, si estás en la fe de Jesús, examinar tu vida. Es fácil hablar, es fácil tratar de demostrar cosas. Los fariseos, ellos cómo se vestían. Ellos se vestían de pureza, supuestamente se vestían de piedad y tenían apariencia de estar vivos, pero estaban muertos. Es por ello, hermano, que nosotros estamos conscientes y necesitamos estar siempre examinando si estamos en la verdadera fe de Jesús y debemos cuidar con temor y temblor esa salvación, no porque se vaya a perder, sino para verdaderamente evidenciar que estamos caminando por la salvación del Señor. Ese es el clamor. Si no has salido salvo hasta esta hora, déjame recordarte una cosa. Dios es santo, 3 veces santo. Y por eso Dios, hermano, no puede tener nada inmundo ni nadie inmundo delante de su presencia. Si nosotros no hemos sido salvos, el pecado que está en nosotros está delante de nosotros y no podemos presentarnos delante de Dios. Lo que nos espera es la horrenda expectación de ira. Dios es justo, por lo tanto dice, no puede perdonar a nadie. Dios es grande y poder y tardo también, pero no podrá tener por inocente al culpable. Hermano, Dios no perdona a nadie a menos de que alguien pague esa deuda. Alguien tiene que pagar. ¿La pagarás tú eternamente? La pagará el Señor en la cruz. Y en cuanto a eso, también debes entender lo siguiente. Tu condición delante de Dios es una condición que está en muerte. Por lo tanto, necesitas creer que Jesús ha venido a morir por aquellos que el Señor ha llamado y que ha pagado ese precio, y debes arrepentirte de tus pecados y apartarte de ellos. Una vez que eso ocurra, se evidenciarán frutos dignos de arrepentimiento y de fe. Es ahí donde camina un verdadero salvo. Es ahí donde camina alguien que, dejando este cuerpo, va con el Señor y no al Hades. Dejo eso para que medites y puedas examinar tu propio corazón. Vamos a orar. Señor, vamos delante de su presencia en esta hora, clamando, Señor, para que seas tú obrando en esta mañana. Hay muchos hermanos que están entre nosotros. Tú los conoces a todos. Tú conoces sus corazones, conoces sus vidas, su levantarse, su acostarse. Señor, pueden engañar a muchos, pero a ti no te engañarán. Y en ese sentido, más allá de pedirte, Señor, justicia, pido misericordia. Pido misericordia para que los que están acá, estos pequeñitos que están acá, Señor, puedan mirarte en fe, puedan conocerte que solamente